Bendecidos. Nada más el hermano Marco está bendecido. Amén. ¿Los demás siguen en la presencia o Amén. por qué están tan calladitos? Bueno, pues es un gusto, un placer, una bendición, ¿verdad?, de estar aquí con ustedes al frente, poder compartir y aprender juntos de la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a iniciar con una oración y que sea el Señor que nos hable el día de hoy. Amén, Señor. Gracias porque nos permite estar una vez más aquí en tu santo templo. Te pido que tú pongas palabra en mi boca, Señor. Te pido que quites toda palabra que pueda ser sentida de preso para tus hermanos, Señor. Te pido que seas tú quien nos hable. Te pido que pongas un corazón dispuesto a recibir palabras, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, nuestra boca, Señor. Permítenos recibir palabra tuya. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han tenido metas en la vida? ¿Alguna vez? ¿Y cuántos de ustedes lo han cumplido? Estamos en proceso. Están en proceso algunos, dice el hermano Marco. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes han estado luchando por esa meta y ustedes sienten que están tan cerca pero a la vez están tan lejos de ella? Levante su mano. ¿Sí me di a entender? ¿Cuántos de ustedes han luchado tanto por esa meta y ustedes sienten que están cerca, pero lamentablemente se encuentran lejos de esta meta? ¿Cuántos les ha pasado eso? Bueno, el día de hoy les quiero hablar de algo parecido. Quizá es un tema complicado, quizá es un tema muy práctico, muy sencillo, pero esperemos que el Señor nos hable el día de hoy, ¿verdad? Quizá a muchos les va a caer como una pedrada, quizá a algunos de ustedes les va a entrar un remordimiento, quizá a ustedes les va a hacer reflexionar, se les va a venir alguien a la mente, pero ¿cuántos de ustedes están tan cerca de la iglesia, pero tan lejos de Dios? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántos de ustedes son fieles a la iglesia? ¿Cuántos de ustedes son fieles en lo que hacen para el Señor, pero se han olvidado de servir a Dios? ¿Cuántos de ustedes se han olvidado de tener su corazón limpio para con Dios? ¿Verdad? Muchas veces nos preocupamos por servir a Dios que nos olvidamos de Dios, ¿verdad? Queremos, exhortamos a nuestros hermanos para que tengan esa relación o esa intimidad con Dios y nosotros le hemos pedido, ¿verdad? Nos hemos vuelto hermanos religiosos, nos hemos vuelto hermanos que quisiéramos que cada 8 días la congregación estuviera llena, pero ¿cuántos de nosotros estamos tan cerca de la iglesia pero tan lejos de Dios? Si usted es de esas personas, de seguro usted está aquí, pero su mente está en otro lado. Quizá usted está pensando en qué va a cenar, ¿verdad? Quizá usted ve una promoción de tacos y saliendo va a ir ahí y está pensando en si le va a echar salsa o no, etcétera, ¿verdad? Muchas veces estamos en el lugar presentes, pero nuestra mente y nuestro corazón está en otro lado, ¿verdad? Entonces yo les quiero hablar sobre este tema de cuando estamos tan cerca de la iglesia, pero tan lejos de Dios, ¿verdad? Un claro ejemplo que podemos ver de esto que les estoy hablando es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿quién era? Era el pueblo que Dios había escogido, ¿verdad? Era el pueblo que Dios había escogido para bendecir. Pero el pueblo, ¿qué hacía? A pesar de que lo adoraba, a pesar de que Dios lo sacó de la esclavitud, ¿verdad? De que estuvo presente, ¿verdad? Durante los 40 años en el desierto, ¿cómo los guiaba? Con una nube y con una columna de fuego. ¿Qué representaba? La presencia de Dios. Entonces ellos tenían la presencia de Dios ahí, con ellos. Sin embargo, muchos entraron en rebeldía. Muchos decidieron darle la espalda a Dios, ¿verdad? Muchas veces le hemos pedido a Dios que nos hable, pero cuando nos habla, nos entra un miedo. Y decimos, no es Dios, es los espíritus chocarreros que están ahí. Y no es Dios quien nos está exhortando, simplemente no queremos recibir esa palabra y nos entra un temor. Pero ¿por qué nos va a entrar un temor si nosotros estamos pidiéndole a Dios que nos hable?
¿verdad? Muchas veces entramos en incongruencias, ¿verdad? Queremos que Dios nos hable y cuando Dios nos habla no le hacemos caso o simplemente ignoramos su voz, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel tenía diversos beneficios, diversos privilegios, ¿verdad? Como se los comenté, entre ellos tener de frente o tan cerca la presencia de Dios, escuchar la voz de Dios, ser guiados por Dios, ¿verdad? A través de las columnas de fuego y la nube. ¿Y qué hacían ellos? Despreciaban la presencia de Dios, rechazaban lo que ya habían visto, lo que ya habían experimentado, y es triste ver hermanos que ver de dónde los sacó Dios y que vuelven a caer en lo mismo, incluso se vuelven peores personas, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo de lo que les acabo de hablar. Vamos a ver Mateo 15, 7, 8, si alguien me puede ayudar 8. a leerlo. Sí, 15, 8. Mateo 15, Hipócritas. y 8, por favor. 7 y 8. 7 y 8. Este pueblo está de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Desde el versículo 7 Del 7. dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas veces hemos visto a hermanos hablar en lenguas? ¿Cuántas veces hemos visto hermanos estando aquí orando siempre? Incluso en el momento de la alabanza brincan, danzan, pero ¿cuál es su testimonio allá afuera? Entonces es donde nosotros nos preguntamos, ¿no? De labios me honra, pero ¿dónde está su corazón? Entonces yo le pregunto el día de hoy, ¿dónde está su corazón el día de hoy? ¿Usted está de cuerpo presente y de mente presente? ¿Amén? Entonces esperemos que Dios nos hable el día de hoy, ¿verdad? Tenemos que tener nuestro corazón cerca de Dios. De nada nos sirve hacer acciones si no lo hacemos de corazón, y sobre todo si nuestro corazón no tiene la voluntad de servir a Dios, ¿verdad? A pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos, le fallaron, se pusieron en rebeldía con Dios, es decir, estaban muy cerca de Dios físicamente, pero su corazón estaba lejos de Él, ¿verdad? El profeta Isaías también los criticó. Vamos a ver Isaías 29:13, por favor. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Aquí el profeta Isaías, ¿verdad?, estaba hablando contra aquellos que se creían religiosos. ¿Cuántos de nosotros podemos caer en ese error de entrar en una religiosidad? ¿Verdad? No puedes venir vestido así. Tu Biblia debe de ser física, ya no electrónica. Ahorita ya muchos usan la Biblia electrónica, ¿verdad? Pero hay unos que dicen que esas Biblias ya no importan, ¿verdad? Ya no sirven. Entramos en una religiosidad en donde nos creemos santos dentro de la iglesia, pero allá afuera, ¿quiénes somos? ¿Los mismos? ¿Verdad? Quizá criticamos a una hermana que trae pantalón aquí y una viene con la falda hasta abajo de los tobillos, ¿verdad? Y allá afuera después los vemos en short o los vemos con faldas más cortas. Entonces, ¿dónde está ese testimonio? Solamente es de que lo hacen hablar por hablar y se vuelven jueces, ¿verdad? Entonces aquí Isaías ya les había profetizado que tuvieran cuidado, ¿verdad? Porque ellos dicen que se acercaban con su boca y con sus labios honraban a Dios, pero su corazón estaba lejos de Él. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Muchas veces yo me he topado en la iglesia que no entendemos el significado de lo que es el temor de Dios. ¿Alguien me puede explicar qué es el temor de Dios? ¿O el temor a Dios? La obediencia. La obediencia,
es respeto y honra. Pero lamentablemente en la iglesia el temor de Dios lo interpretan como miedo. ¿Ustedes por qué sirve a Dios? ¿Por temor de miedo o por temor de honra y de obediencia? ¿Verdad? Nosotros no tenemos que servir por temor, sino por amor a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacía el pueblo de Israel? Hablaba y honraba a Dios, pero su corazón estaba lejos de Él. Entonces, ¿qué me enseña esto? Que debo procurar y cuidar mi corazón, ¿verdad? Lastimosamente, a muchos de nosotros los cristianos nos está ocurriendo lo mismo. A veces creemos que los ejemplos bíblicos son cosas del pasado, son cosas que dicen, o podemos decir, en su época sucedía, pero aquí ya no pasa. Si en la Biblia está, es porque nos puede suceder. Y hay muchos cristianos que son así, están tan apegados en la iglesia, pero tan lejos de Dios, ¿verdad? Tenemos una iglesia cerca de nuestro hogar, formamos parte de la iglesia, participamos en las actividades, pero lastimosamente nos está pasando lo mismo que el pueblo de Israel. Lo hacemos por costumbre o por práctica y no por amor. ¿Cuántos de ustedes tienen un servicio en la iglesia? Levante su mano. O sirven en algo en la iglesia. Y ahora yo le pregunto, ¿usted lo sirve por obligación? ¿Por amor? ¿Por quedar bien con el pastor? ¿Porque los hermanos vean que yo sí participo? ¿Por qué lo hace usted? Y ahora, a los que no levantaron la mano, ¿usted por qué no sirve a Dios? No me conteste, ¿verdad? Cada quien téngalo presente y pregúntese, ¿qué me hace falta a mí para servir a Dios? ¿Verdad? Dios nos ha dado un mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Entonces acompáñenme a 1 de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, el mismo Dios de paz os santifique. ¿Qué dice ahí? Por completo. Por completo. No dice a medias, no dice nada más lo que te sobra, no dice nada más con lo que tú quieras, dice por completo. El ser humano se compone por cuerpo, alma y espíritu. Entonces, aquí dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo quiere Dios que le sirvamos? Con todo. Que le sirvamos con todo y completos, ¿verdad? Que no le sirvamos a medias. Entonces, aquí nos habla de esos congregantes que son tibios, si no saben si le entran o no le entran, si son buenos o no son buenos. Dios conoce el corazón de cada uno de ustedes. Aún así usted sea el aseo, usted predique, Dios lo va a tomar en cuenta. Lo que toma es la intención, ¿verdad? Porque Dios conoce nuestros corazones. Entonces tenemos que saber qué nos puede impedir en nuestra vida estar cerca de Dios, ¿verdad? Que nuestro corazón esté cerca de Dios. Para los que anotan, punto número 1, el primer obstáculo puede ser que tenemos miedo de Dios. Como les comentaba hace rato, confundimos la palabra temor de Dios sobre una honra, sobre un respeto, a un miedo, ¿verdad? A muchos no les gusta leer el Apocalipsis. ¿Por qué será? Porque les da temor. Porque les da temor. Si usted ha tenido la oportunidad de leer el Apocalipsis, habla de bestias, habla de enfermedades, habla de todo lo que va a pasar cuando sea el fin del mundo, ¿verdad? Cuando ya venga Cristo, después de Cristo. Entonces, a mucha gente le da miedo. Y yo esto lo he comentado muchas veces que he predicado. Yo hablando con un profesor, él me decía que él no lee la Biblia, porque mientras más lee, más miedo tiene. Entonces prefiere mejor no leerla. Pero la Biblia está ahí para enseñarnos, para instruirnos y para saber lo que Dios
quiere, ¿verdad? Hablamos de la gran tribulación, hablamos de que va a haber bestias, va a haber epidemias. Si usted no quiere padecer eso, ¿qué tiene que hacer? Acercarse a Dios para que cuando Él venga, usted se vaya con Él, ¿verdad? Entonces, ¿hay manera de prevenir eso? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué tiene miedo? Si ya hay una respuesta y la misma Biblia se interpreta y la misma Biblia te da respuesta de lo que tienes que hacer para evitar eso. ¿Por qué tenemos miedo de oír la voz de Dios? ¿Verdad? Vamos a ver Éxodo 20, 18, por favor. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Amén. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, ¿qué dice ahí? Temblaron y se pusieron lejos. ¿Cuántos le tienen miedo a Dios? Sabemos que Dios nos corrige, pero nos corrige porque nos ama, ¿verdad? Sabemos que Dios llega un momento en el que no le agrada lo que hacemos, pero no por eso nos juzga, ¿o sí? Al contrario, nos atrae a Él. Y yo no entiendo a esas personas que mientras más problemas tienen, creen que la solución es alejarse de Dios, cuando debe ser totalmente lo contrario. Mientras más problemas tengamos, tenemos que acercarnos más a Dios, ¿verdad? Muchos de nosotros, al igual que el pueblo de Israel, tenemos miedo de Dios y voluntariamente nos alejamos. ¿Usted cree que alguien puede correr a alguien de la iglesia? Se van voluntariamente, ¿verdad? Aquí no pedimos pasaporte, no pedimos visa, no pedimos papeles para que puedan entrar, ¿verdad? Entonces aquí todos son bien recibidos, ¿verdad? Porque la presencia de Dios es para todos, el lugar santo es para todos. Entonces aquel que no se quiera acercar es porque no tiene el deseo de hacerlo, ¿verdad? Porque todos somos libres de hacerlo. ¿O a alguien se lo impide? Entonces tenemos que tener esa disposición de buscar y acercarnos a Dios, perder ese miedo, ¿verdad? Quizá usted está viviendo en una vida pecaminosa y por eso tiene miedo de acercarse a Dios, porque quizá el hermano lo vio cometer un error y por eso usted no viene a la iglesia. Pues déjeme decirle que está cometiendo un error fatal, ¿verdad? A usted nadie lo puede juzgar más que Dios, ¿verdad? Entonces usted no venga a la iglesia con miedo, ¿verdad? Al contrario, venga con la disposición y con el conocimiento y sobre todo con la esperanza de que Dios va a quitar toda carga, todo problema que usted pueda traer, ¿verdad? ¿La iglesia está llena de puros santos? No. ¿De puras personas buenas? No. En unos días yo lo llegué a comentar, ¿verdad? La iglesia está llena de pecadores. ¿Usted está conmigo de acuerdo? Amén. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Amén. Si no existieran pecadores, ¿existieran las iglesias? Perfecto. No tendría sentido. ¿Por qué? Porque venimos a la iglesia a dejar nuestras cargas, a dejar nuestras preocupaciones, a renovar votos cada domingo, cada día de servicio con Dios, ¿verdad? Es como si los hospitales hubiera puro sano que quiere ser más sano. Sería ilógico, ¿verdad? Entonces en los hospitales están los enfermos. ¿Y quiénes se acercan ahí? Los enfermos. Entonces en la iglesia, ¿quiénes vienen? Aquellos que tienen el deseo de poder acercarse a Dios, ¿verdad? Algunos creen que no necesitan de la iglesia, pero es un mandamiento el de congregarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es lo mismo ver la transmisión y ver a los hermanos en video, que usted pueda apapacharlos y usted pueda sentir ese calor, ese amor, ¿verdad? Entonces el primer obstáculo que podemos tener es que tenemos el miedo de Dios. Nuestro segundo punto, nuestro segundo obstáculo que podemos encontrarnos para no acercarnos a Dios es que nos encontramos en una comodidad espiritual. ¿Qué quiero decir con eso? Que usted está en una zona de confort, ¿verdad?
que yo voy a la iglesia, escucho, recibo y me voy. ¿Usted cree que eso sea correcto? No. ¿De qué nos sirve saber toda la Biblia si no la vamos a poner en práctica? ¿Verdad? ¿De qué le sirve a usted enseñar? ¿De qué le sirve a usted predicar el Evangelio si usted mismo no es un buen testimonio? ¿Verdad? Entramos en una comodidad espiritual. Tenemos que ver más allá, ¿verdad? Esta frase me gustó mucho que lo dijo el apóstol Esteban, ¿verdad? Muchas veces la visión terrenal nos paraliza, ¿verdad? Pero la visión espiritual nos moviliza. Entonces, si usted tiene esa visión espiritual, usted tiene el deseo de servir a Dios, ¿verdad? De salir de esa comodidad espiritual. Como cristianos no podemos vivir solamente de la espiritualidad del pastor, ¿verdad? No podemos vivir solamente de la comunión con Dios del pastor. Tenemos que tener nuestra propia relación con Dios. ¿Usted cree que sirva de algo que el pastor día con día interceda por usted? Sí, pero también usted debe de empezar o si usted no tiene una relación con Dios, es necesario que usted inicie una relación con Dios, ¿verdad? El pastor sí ora por usted, el pastor sí intercede por usted, pero ¿dónde está su labor de usted? Ahora, ¿usted intercede por el pastor? Si el pastor intercede por usted, ¿quién intercede por el pastor? Muchas veces nos acercamos al pastor para que ore por nosotros, nos acercamos al pastor porque necesitamos un consejo, necesitamos una ayuda, pero usted se ha preguntado si el pastor necesita de usted. Usted se ha preguntado, ¿el pastor sin ovejas sería pastor? No. ¿Y usted sin pastor tendría quien lo acarríe, quien lo guíe? No, entonces tanto usted como necesita del pastor, como el pastor necesita de usted, ¿verdad? No podemos tener una actitud y pensar que el pastor lea la Biblia, total, quizá ya se la sabe, que el pastor ore. A mí me da risa y se los pongo como un ejemplo. Una vez un pastor o un hermano, que es pastor, ¿verdad? Me comentó que una vez se fueron con el pastor Oseas a, no sé si a la sierra o no sé a qué lugar fueron. Entonces ellos estaban visitando. Entonces había una persona endemoniada. Entonces le digo, ¿y usted qué hizo, no? Dice, pues nos esperamos afuera que llegara el pastor para que orara por él. Entonces, ¿qué viene eso a mi mente? ¿Usted puede orar por un endemoniado? Sí. ¿Dios no le ha dado esa facultad? Sí. Entonces, ¿por qué siempre recurrir al pastor? El pastor es una gran ayuda y es un siervo de Dios que está para eso, ¿no? Pero usted tiene también la posibilidad de hacerlo, pero ¿por qué dejarle toda la carga al pastor? ¿Verdad? Si usted voltea a ver al pizarrón de actividades, ya no hay lista de aseo, ¿o sí? O ni usted se había dado cuenta de que nunca lo checan. Entonces, ¿quién cree que hace el aseo? El pastor. Usted cuando llega encuentra limpio, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si el pastor no lo hiciera? Estaría sucio, usted no estaría cómodo. ¿Por qué? Porque el piso se vería feo, estuviera manchado, estaría lleno de polvo aquí. Que el pastor no arreglara los focos, usted no lo vería. Bueno, sí, porque ya trae su Biblia digital, ¿verdad? Ya tiene luz. Pero si usted trae de las Biblias de papel, entonces ¿cómo va a leer usted? Entonces tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que ser serviciales, ver más allá de ser un simple congregante. Hay muchos hermanos que les decimos que son los hermanos ventiladores, ¿verdad? Y el hermano Marcos se ríe. No, espero que no sea usted uno de esos, ¿verdad? ¿Qué es un hermano ventilador? Que nada más están así, mire, viendo quién entra, quién sale, y no se concentran en lo que están, ¿verdad? Usted lo único que tiene que venir a la iglesia es a buscar de Dios. No le importa quién venga, no le importa si la persona canta feo, ¿verdad? Si la persona aplaude fuera de ritmo, si el hermano no tiene voz para estar ahí, no importa eso. Lo que usted tiene que hacer es
buscar de Dios, ¿verdad? Tenemos que cambiar nuestra actitud pasiva y empezar a tener una actitud activa, ¿verdad? El pastor es un refuerzo, pero también nosotros tenemos que hacer parte de nuestro trabajo. ¿A usted le gusta tener bendición? Pues déjeme decirle que si usted quiere bendición, tiene que trabajar. La bendición no le va a llegar a las manos, ¿verdad? Una vez un hermano le pasó para que oraran para que tuviera dinero. Decía que él necesitaba dinero, que quería recibir palabra de Dios. ¿Y sabe qué palabra recibió? Trabajo, ¿verdad? Vamos a ver Hebreos 11. ¿Ya lo tienen? Vamos a ver muchos ejemplos que nos vienen en la Biblia que tuvieron que hacer algo para recibir bendición, ¿verdad? Acompáñenme en el versículo 5, si alguien lo puede leer. Por la fe, Enoc fue traspasado para no ver muerte. Traspuesto. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y fue hallado, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Pero ¿qué dice después? Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si no hubiera agradado a Dios, ¿hubiera sido traspuesto? No. Pues dice aquí que dio testimonio de haber agradado a Dios, ¿verdad? Acompáñenme al versículo 7. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué tuvo que hacer Noé? Obedecer, ¿verdad? Si él no hubiera hecho el arca, si él no hubiera obedecido, ¿qué hubiera pasado? No se salva su familia. No se salva ni él ni su familia. El versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces, ¿qué nos lleva estos ejemplos que acabamos de leer? Que tenemos que movilizarnos. La bendición no va a llegar a nuestras manos porque sí, ¿verdad? Tenemos que trabajar para la obra de Dios, para que podamos recibir bendición, ¿verdad? ¿A cuántos no les gustaría que les pagaran un salario sin trabajar? Mira, aquí ya vemos a los hermanos, no se crean. Entonces, si usted quiere recibir bendición, es necesario que trabaje, que salga de esa zona de confort donde nada más recibo de allá para acá, pero yo no doy, yo no aporto, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar nuestra visión. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a nuestro tercer y último punto. Nuestro tercer obstáculo es que no queremos compromisos. ¿A cuántos de ustedes les gusta comprometerse a cosas? Yo creo que ¿o a cuántos se les hace fácil comprometerse? Y ahora ¿a cuántos se les hace fácil cumplir esos compromisos? Yo creo que a muchos de nosotros escuchamos la palabra compromiso y es como, eso me suena que es obligación, ¿verdad? No es saber si puedo, no es saber si quiero, es que es un compromiso que uno hace, ¿verdad? El pueblo de Israel se quedó parado lejos mientras Moisés entraba en la intimidad con Dios. Vamos a ver Éxodo 20, 21. Dice así la palabra de Dios. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios.
El pueblo no quería asumir el compromiso, la responsabilidad que había hecho. ¿Y a quién mandaron? A Moisés. Tú ve, ¿no? Así, cuando un hermano está enfermo, muchas veces nos entra un temor o nos entra una angustia que no podamos hacer bien el trabajo. Pero déjeme decirle que el Señor nos respalda, ¿verdad? Si Dios le ha mandado una encomienda, Dios nos va a dar ese respaldo que necesitamos. ¿Usted cree que cuando usted le habla del Evangelio a un hermano, usted lo cambia? No. Es Dios, ¿verdad? Usted siembra esa semilla, pero finalmente Dios es el que tiene el poder para transformarnos, ¿verdad? Entonces, aquí dice que el pueblo veía a lo lejos, estaba a lo lejos, ¿verdad? Y el que se acercó fue Moisés, ¿verdad? Queremos vivir un cristianismo lejano, sin comprometernos, ¿verdad? En este tiempo, nuestras finanzas, nuestro esfuerzo, únicamente queremos recibir, pero no queremos dar nada para Dios, ¿verdad? Es muy fácil recibir bendición, ¿verdad? Pero muchas veces somos agarrados para compartir esa bendición que Dios nos da. Si usted quiere que Dios lo bendiga, tiene que aprender a bendecir. Si usted es bendecido, es para ser de bendición, ¿verdad? No para que usted se quede toda la bendición, sino que comparta la bendición de Dios, ¿verdad? Pero si queremos que Dios esté totalmente comprometido con nosotros y nos muestre su misericordia en nuestra vida, tenemos que hacer un cambio en nuestra vida y empezar a acercarnos al Señor. Acompáñenme a Deuteronomio 10, 12 y 13, por favor. Dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Ponme el versículo 12, por favor. Entonces, aquí cámbienle el nombre, dice ahora pues Israel, ahí póngale su nombre, ahora pues Lucia, ahora pues Fer, ahora pues Mari. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Entonces, si usted se llega a preguntar, ¿qué quiere Dios de mí? Ahí está la respuesta, ¿verdad? Es que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos. ¿Qué es andar en sus caminos? Andar conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios no tiene misterios, no tiene secretos. Todo lo que Dios quiere que sepamos está revelado en su palabra, ¿verdad? Dice que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Quiere decir que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, no a medias, no si puedes, no darle el tiempo de Dios a nada más lo que te sobra, ¿verdad? Sino es dedicarle tiempo a Dios, a su servicio. Dice que guarden los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas, ¿qué dice ahí? Prosperidad, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta ser prosperados? ¿A cuántos les gusta ser bendecidos? Entonces tenemos que acercarnos a Dios para poder recibir de esa bendición, ¿verdad? Muchas veces sentimos que Dios está lejos de nosotros, sin darnos cuenta que quien se aleja de Dios somos nosotros. Si usted no es prosperado, si usted está lleno de problemas, no ve alguna solución, la única solución es acercarse a Dios y poner un corazón dispuesto a servirle, ¿verdad? A muchos se les enfría el amor de Dios, el amor hacia Dios, ¿verdad? Y ya no les interesa venir a la iglesia, ya no les interesa convivir con los hermanos, pero todo eso es necesario, ¿verdad? Para poder agradar a Dios, ¿verdad? Y sobre todo confiar en Dios, tener fe en que Dios puede restaurar y Dios puede guardar nuestro corazón, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? Amén. Es momento de empezar a confiar en Dios y poner su corazón para Dios, ¿verdad? Quizá su corazón está en otro lado.
Su mente, su cuerpo está aquí, pero su corazón está en otro lado. Quizá usted duda de lo que Dios puede hacer en su vida, pero tiene que tener un corazón dispuesto a servir a Dios. Vamos a ver Mateo 16, 24 y con este versículo termino. Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Entonces, usted quiere ir a Dios, quiere acercarse a los pies de Jesús, es necesario, ¿qué dice ahí? Negarse a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Dejar aquello que te distrae de Dios, dejar todo aquello que te puede alejar de Dios, ¿verdad? Dejar atrás tus problemas y no enfocarte en tus problemas, sino enfocarte en la bendición que Dios puede traer para tu vida. Eso es negarse a sí mismo, dejar lo que a ti te apasiona por empezar a servir a Dios, es decir, dejar de vivir tú y empezar a vivir para Cristo, ¿verdad? Dice: tome su cruz, tomar aquello que te pesa, todo aquello que te puede generar un obstáculo y seguir. Entonces es necesario negarnos a nosotros mismos y ponernos en nuestro corazón y tener esa disposición de servir a Dios. ¿A cuántos quieren servir a Dios? Amén. Entonces tenemos que hacerlo ahí, dice, por completo, ¿verdad? No hacerlo a medias, porque a Dios no le gusta la tibieza. O eres frío o eres caliente, ¿verdad? Entonces es momento de pedirle a Dios que Él obre en nuestras vidas y nos ponga un corazón dispuesto para acercarnos a Él. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por esta palabra que tú nos has traído el día de hoy. Te pido que tú nos hayas hablado, Señor, que tú nos hayas confrontado. Te pido que si nuestra mente, nuestra boca sí está aquí, Señor, pero nuestro corazón no lo está aquí, te pido que tú pongas un corazón a mis hermanos que estén dispuestos a servirte, ¿verdad? Que tú enciendas esa llama, que tú enciendas esa pasión por servirte, porque sabiendo que estando lejos de ti nada podemos hacer, porque tú eres el dador de la vida, tú eres el centro de nuestra vida, Señor, y nosotros no podemos disponer de nuestras fuerzas, nosotros no podemos disponer de nuestros bienes si no te tenemos a ti, Señor. Tú eres el dador de la vida, el dador de las cosas. Te pido que si mis hermanos están pasando por una situación difícil, ya sea económica, ya sea familiar, ya sea legal, Señor, ellos al momento de entrar a la iglesia puedan saber que tú vas a quitar esas cargas, que tú tomas el control de sus vidas, Señor. Al momento de que ellos salgan de la iglesia no van a salir como llegaron, sino que al contrario, Señor, van a salir renovados, porque tú renuevas nuestro corazón, Señor. Te pido que tú seas el que lo proteja, el que lo cuida, Señor, el que tú pongas en nosotros esa palabra, Señor, de ánimo, esa palabra de bendición que nosotros podamos tener para compartir a los demás, Señor. No queremos ser solamente oidores, sino queremos ser hacedores de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga y espero que haya sido de bendición.